Hola, amigos. Les doy la bienvenida de nuevo al canal. Espero que todos estén bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad. Si disfrutas de mis vídeos y encuentras útil la información que comparto, asegúrate de darle like a este vídeo. Deja tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión y responder cualquier pregunta que tengas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Tu apoyo es fundamental para el crecimiento del canal y realmente significa mucho para mí. En el vídeo de hoy, voy a mostrarles una de las fragancias de la marca Dark Door Intense de Maison Alhambra. Dark Door Intense de Maison Alhambra es una fragancia de la familia olfativa aromática para hombres y mujeres. Se lanzó en 2022. La nota de salida es lavanda, las notas de corazón son pera, iris y almizcle ambreta, las notas de fondo son cedro de Virginia y vetiver. Como de costumbre, primero les mostraré rápidamente la presentación, el empaque y el diseño de la botella. La fragancia viene en una caja negra con acentos plateados. En el frente se encuentran el nombre de la fragancia y el nombre de la empresa. En la parte trasera hay información adicional junto con una pegatina de autenticidad. En la parte inferior hay más información legal y un código de lote grabado que dice junio de 2023. En el frente también están los detalles como el tamaño de la botella, 100 mililitros, y la concentración, EDP. El empaque es bastante simple, nada espectacular. Así es como se ve la botella. Esta es más grande y considerablemente más pesada. La tapa es de plástico y he notado que la parte interior que se adhiere a la parte superior de la botella no está pegada a la tapa, por lo que a veces se queda en la botella. El control de calidad no es excelente, pero en general, el empaque es bastante aceptable. Las notas son las siguientes: las notas de salida son vainilla y lavanda, las notas de corazón son iris y lavanda nuevamente, y las notas de fondo son vetiver, cacao y cedro. Les mostraré cómo se pulveriza ahora y luego hablaré sobre el aroma de la fragancia. El atomizador es decente, tiene una distribución amplia pero no expulsa mucha cantidad, por lo que probablemente tengas que ajustar la cantidad de sprays cuando uses esta fragancia. Pasando al aroma de esta fragancia, inmediatamente después de rociarla, lo primero que percibo es la nota de iris, que es la principal en esta fragancia. También noto la presencia del cacao desde el principio. Hay un toque de lavanda que añade una frescura cremosa en el fondo y un poco de cedro. La apertura se centra principalmente en la combinación de iris y cacao. No percibo mucho la vainilla. A medida que se seca, la nota de iris sigue predominando, pero la nota de madera de cedro se vuelve más fuerte y empiezo a notar un poco de almizcle, aunque no está listado como una nota oficial. La dulzura de la vainilla, pero en general es una fragancia bastante lineal que no cambia mucho desde la apertura hasta el secado completo. El aroma es muy agradable, pero no podría ser de otra manera para mí, ya que este es mi perfil de aroma favorito en cuanto a fragancias masculinas. Este perfume me recuerda mucho a Dior Homme Intense 2011, es un clon. En cuanto a las similitudes con el aroma de Dior Homme Intense y sus diferencias, si sabes a qué huele Dior Homme Intense y hueles Dark Door Intense, reconocerás inmediatamente que está clonando Dior Homme Intense. En el aire, es muy similar al aroma original y hasta los aficionados más experimentados tendrían dificultades para distinguir cuál es el original y cuál es el clon. Pero si lo hueles de cerca, en la piel donde aplicaste la fragancia, hay algunas diferencias. En mi opinión, la fragancia original tiene una nota de iris más fuerte y es más dulce en la apertura. Esta fragancia se siente un poco más especiada y fresca en comparación con Dior Homme Intense, y también la original se siente más potente. En el secado, se vuelven muy similares, aunque la original sigue siendo un poco más dulce y de mayor calidad. Pero, claro, hay que tener en cuenta la diferencia de precio entre esta y la original de Dior Homme. En el secado profundo, se vuelven casi idénticas, pero hay que esperar unas horas para que eso suceda. En cuanto al rendimiento, la longevidad total en la piel que he obtenido de Dark Door Intense ha sido bastante sólida, alrededor de 6 horas y media a 7 horas, según el tipo de piel. Sin embargo, donde esta fragancia falla, al menos en mi opinión, es en la proyección. Es bastante suave en cuanto a proyección y solo proyecta durante la primera hora, luego se convierte más en una fragancia a ras de piel. En cuanto a versatilidad, este perfil de aroma está más orientado hacia el clima frío, definitivamente. Pero como se siente un poco más aireado y fresco en comparación con la fragancia original, probablemente puedas usarlo en climas ligeramente más cálidos, siempre y cuando no te excedas con la cantidad de sprays.
Dark Door Intense es la opción más accesible cuando se trata de un clon de Dioram Intense. Si te gusta Dioram Intense 2011, no te lo pienses y compra Dark Door Intense de Maison Alhambra. Te animo a visitar nuestra tienda de perfumes. Dejaré el enlace en la descripción, no te puedes perder nuestras ofertas. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y útil. Recuerda, si te gustó, dale like. Tus comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en dejar tu opinión abajo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todos mis nuevos vídeos. Gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima, cuídense y adiós.